Pam, pam. Recuerdan que estamos trabajando en nuestro Colab. Tenemos dos archivos, por el momento tenemos dos archivos. Uno que se llama inicios y otro que se llama inicios 02. En el primero, pues simplemente hicimos un repaso de todo lo que hemos visto en Python. Y en el segundo, estamos trabajando, aprendiendo un poco sobre una librería en específica de Python que se llama NumPy. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que pasa con nuestra librería? Nos va a ayudar en el uso de arreglos, en el uso de arreglos en cuanto a manejo de memoria, en cuanto a disponibilidad de cada uno de los datos de estos arreglos de manera más rápida. Bueno, y en cuanto a operaciones, va a tener muchísima más versatilidad. De pronto hoy vemos una diferencia en las operaciones entre un arreglo de Python y un arreglo de NumPy, ¿no? Vámonos con el repaso. Dijimos que teníamos que realizar primero que todo la importación de nuestra librería. Para poder hacer uso de una de las funciones de NumPy, pues tenemos que primero que todo importar nuestra librería, ¿vale? Y hay una función inicial con la cual empezamos a aprender NumPy, que es la función array, que nos va a permitir crear esos arreglos. Así como nosotros creábamos arreglos tipo listas, tuplas, conjuntos en Python, aquí vamos a poder crear un conjunto de datos que se llama arreglos, un array. El array va a almacenar información de manera más condensada y voy a poder acceder a esa información más rápidamente. Entonces, tenemos aquí un tipo de arreglos que empieza a crecer en sus dimensiones. Hablamos de un arreglo de dos dimensiones, que es una matriz. Básicamente, NumPy permite manejar arreglos de n dimensiones. Técnicamente podemos manejar arreglos de n dimensiones, cualquier dimensión, ¿cierto? Pero nosotros solo concebimos el manejo del uso de tres dimensiones dentro de la física. Pero matemáticamente podemos manejar n dimensiones. Teóricamente podemos manejar n dimensiones. Tenemos también una matriz, usando la función array, tenemos una matriz que se genera precisamente, se crea utilizando la función array, ¿cierto? Pero también podemos decirle cuál es el tamaño específico que queremos para cada uno de los valores que se va a almacenar. Y una de las formas en la que hacíamos eso era dirigiéndonos al tipo de dato que vamos a almacenar aquí, una función de NumPy que se llama int con el tamaño de bytes que quiero utilizar, el tamaño de bits que quiero utilizar. Sí, ahorita ya hablamos del tamaño de bytes. Por ahora, este es el tamaño de bits. Acuérdense que bit y byte son dos cosas diferentes. Bit es la unidad mínima de información y con 8 bits hacemos un byte, ¿se acuerdan? Con 8 bits nosotros hacemos un byte. Entonces, aquí estamos contabilizando el número de bits, o sea, de unidades mínimas de información. Y tenemos un conteo de 16 bits. Le estamos diciendo que para cada dato queremos utilizar 16 bits para la información. ¿Listo? 16 bits. Bien. Y realizamos la impresión de esa matriz y luego utilizamos la función type, una función de Python, que nos dice cuál es el tipo de dato de ese arreglo. Aquí la utilizamos y nos dice que es un tipo de dato de NumPy, que es un arreglo n-dimensional. Es un arreglo de n dimensiones. ¿Listo? Siempre que nosotros utilicemos la función type de Python, la función type nos va a entregar ese tipo de dato, lo va a tratar como si fuera un objeto. O sea, usamos la función type, paréntesis, y adentro va una variable. Esa variable la va a trabajar como si fuera un objeto. Cuando hablamos de objetos en programación, estamos haciendo alusión a una técnica de programación que se llama programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos crea pequeñas secciones de código que con esas secciones de código podemos empezar a crear los objetos y a esas secciones de código se le llaman clases. ¿Sí? Entonces, la función type de Python siempre nos va a dar el tipo de dato diciendo que es una clase, tal vez más específicamente podríamos decir que es un objeto, también se le define como instancia de clase, al objeto se le define como instancia de clase. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que este es un objeto, o bueno, lo que nos está diciendo Python es que esto es un objeto de la librería NumPy, y es de tipo ND-Array. ¿Sí? Pero también vimos la función dtype. La función dtype nos permite ver el tipo de dato que va a almacenar cada uno de estos valores. Estas unidades de información, estos elementos, tienen un tipo específico de información, ¿cierto? Entonces, aquí estamos almacenando un entero, aquí estamos almacenando un entero, aquí estamos almacenando un entero. Cada posición de esa matriz, cada elemento de esa matriz está almacenando un entero. Nosotros vemos ese tipo de dato de esos valores con la función dtype. La manera en la que nos entrega el tipo de dato, pues es como lo hemos definido, con un entero de 16 bits. ¿Se acuerdan que en la parte de arriba habíamos definido nuestra matriz como enteros de 16 bits?
usando la función np.int16, pues así es como nos la muestra la función dtype. Y otra cosa que podemos ver en nuestra matriz es el tamaño de nuestra matriz, ¿no? En este caso, estamos hablando de una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. El tamaño hace referencia precisamente a la cantidad de filas y columnas. El tamaño, definido con la palabra shape en inglés, se hace el llamado a esa función, primero que todo, llamando al objeto, a nuestro arreglo, llamamos a nuestro arreglo, punto, la función shape, ¿listo? Entonces, puede ser común el que diferentes programadores se refieran a las variables como objetos. Perdón. De hecho, algunas instrucciones manejan las variables, algunas instrucciones en Python manejan las variables como si fueran objetos. Entonces, algunas veces podemos decir variable, otras veces tal vez nos refiramos a las variables o a los arreglos como objetos. ¿Listo? Aquí tenemos entonces un objeto, o mejor dicho, una matriz, y le estamos diciendo matriz.shape, es decir, de la matriz quiero saber el tamaño. Y aquí nos muestra el tamaño diciéndonos que es una matriz de 2×2. Y bien, también lo podemos hacer para la otra matriz que habíamos creado, que era una matriz de 3×3. Regresamos a nuestra matriz de 3×3, la generamos, la creamos y miramos cómo podemos acceder a cada una de las filas de nuestra matriz utilizando nuestro valor índice o index position. La posición índice nos dice cuál es la fila a la que estamos apuntando. En este caso, las filas y las columnas siempre van a iniciar con el valor índice 0. Entonces, la primera fila será la fila 0. Para apuntar a la fila 0, a la fila 0. Para apuntar a la fila 0, tengo que llamar al objeto y entre paréntesis cuadrado coloco el número, la dirección de esa sección de la matriz, que es la fila. La primera fila es la fila 0. Para apuntar a la siguiente fila, que viene a ser la fila 1, pues coloco el nombre de la matriz, paréntesis cuadrado, fila 1, ¿listo? Si quieren irse acostumbrando a este tipo de sintaxis, practiquen, escriban, inténtenlo. Si fallan, excelente, porque así van aprendiendo. Cuando fallan, aprenden, ¿listo? Y también utilizamos el valor índice de una posición en específico, una posición en fila y columna, ¿sí? Entonces, si yo quiero apuntar a la fila 0, columna 1, la sintaxis para apuntar a la fila 0, columna 1 es, llamo a nuestro objeto, en este caso el objeto es una matriz, colocamos el paréntesis cuadrado y dentro del paréntesis cuadrado las posiciones fila y columna van separados por una coma. Primero la fila, coma, luego la columna, ¿listo? Esta es la sintaxis, fila, coma, columna. Y cerramos ese paréntesis cuadrado. Así podemos acceder a una posición específica de la matriz. Estamos accediendo a la posición fila 0, columna 1. Entonces, cuando yo me voy a la fila 0, estoy apuntando a esta fila que está acá. Y la columna 1 la encuentro teniendo en cuenta que el primer elemento es la columna 0, 99 es la columna 0, 88 es la columna 1. Entonces, aquí vería la fila 0, columna 1, el valor que se imprime es ese 88. Recuerdo que aquí lo tenemos impreso. Aquí lo tenemos impreso. Bien, y si seguimos bajando, vemos que la manera en la que nosotros hacemos ese tipo de indexación, de posición índice, la manera en la que buscamos esa posición índice en Python es diferente, ¿no? Nosotros en Python, voy a hacerlo por acá, eso. Nosotros en Python tomamos la posición de la fila en un solo separador de paréntesis cuadrado y la posición de la columna en otro separador, ¿sí? Aquí ya en NumPy podemos colocar la posición de la columna y de la fila y de la columna en el mismo separador, ¿vale? Esta sería como una diferencia, una comparación de cómo se hacía, cómo se ubicaba la posición índice en Python y cómo se ubica ahora en NumPy, ¿vale? También podemos hacer slicing, ¿se acuerdan del slicing? Es decir, cuando hacíamos un recorte de información. Si tenemos toda nuestra matriz con los mismos datos, 3 filas, 3 columnas, una matriz de 3×3, y queremos apuntar hacia una columna en específico, para apuntar a una columna, antes lo habíamos hecho solo en una fila, ¿cierto? Solo apuntando una fila. La fila 0, la fila 1, la fila 0, la fila 1, la fila 2, etc. Antes podíamos hacerlo así. Ahora, utilizando slicing, podemos apuntar a una columna específica. Podemos apuntar a una sección de la matriz. Por ejemplo, tengo aquí mi matriz de 3×3, pero ahora solo me interesa una sección de esa matriz de 3×3. Me interesan las 2 primeras filas y las 2 primeras columnas. Esto me crea una matriz de 2×2. O sea, me interesan solo los valores 99, 88, 66 y 55. Me interesan estos 4 valores. Aquí estoy creando una matriz de 2×2. También con slicing puedo seccionar toda mi matriz de 3×3 en una matriz más pequeña. Pero pues vamos por partes, ¿no? Primero vamos a mirar cómo seccionamos nuestra matriz
para ver ahora únicamente una columna, es decir, los valores de la columna 0 que son 99, 66 y 33. Esto los vemos con la indexación, teniendo en cuenta que nuestra indexación utiliza el paréntesis cuadrado. Dentro del paréntesis cuadrado, acuérdense, van primero las filas y separado por una coma las columnas. ¿Listo? Yo podría decirle en las filas, puedo decirle a las filas que tienen un valor inicial y que lleguen hasta un valor final. Sin embargo, si quiero tomar todas las filas, únicamente con colocar el 2 puntos basta. Ya puedo utilizar 2 puntos para colocar todas las filas o hacer un apuntamiento o un barrido a lo largo de todas las filas, ¿vale? Cuando hago ese barrido a lo largo de todas las filas, puedo apuntar a una columna específica de todas esas filas. Si quiero apuntar a la columna 0 de todas las filas, pues entonces le coloco coma 0. Estoy apuntando a todas las columnas, a toda la columna 0 de todas las filas, me refiero. ¿Sí? En todas las filas estoy apuntando a la columna 0. Realizamos la impresión de esa columna 0, ¡pam! Y también hablamos de la diagonal principal. Nos preguntaban por cómo obtener la diagonal principal. Bueno, hacer un recorrido por cada una de las filas y las columnas. Y resulta que la diagonal principal, siempre esto es para valores índice o posiciones índice, la diagonal principal va a ser el índice fila igual al índice columna. Es decir, la posición fila es igual a la posición columna. Miren que aquí estamos en la fila 0, columna 0. Aquí estamos en la fila 1, columna 1. Aquí estamos en la fila 2, fila 2, columna 2. Siempre la diagonal principal va a ser la posición fila igual a la posición columna. Esa es la diagonal principal. Para imprimir la diagonal principal utilizamos entonces un ciclo que nos fuera tomando cada una de las posiciones fila-columna de nuestra matriz. ¿Sí? Vamos por un cafecito. Salud, espero que ustedes también tengan su cafecito ahí a la mano. Si no tienen un cafecito, que Dios las perdone. No, mentiras, el café es muy rico. Bueno, vamos por acá, cambiando valores de un arreglo NumPy. Bueno, cambiamos los valores aquí. De pronto me hace falta seguir hablando un poquito del slicing. Ya ahorita hacemos más ejercicios con slicing, ¿vale? Y también resulta que podemos cambiar los valores de una matriz. Podemos hacer un cambio de valores en la matriz. ¿Cómo? Pues resulta que cuando nosotros tenemos creada nuestra matriz, si apuntamos específicamente a una de sus columnas, en este caso estamos apuntando a la columna 1, ¿cierto? Decimos que tomamos de nuestra matriz, vamos a tomar todas las filas, esto lo hacemos con el 2 puntos, todas las filas, coma nos sirve para separar filas de columnas, ¿cierto? Tomamos todas las filas y nos dirigimos hacia la columna 1. De todas las filas quiero apuntar a la columna 1. La columna 1 serían los valores 88, 55 y 22. Si lo podemos ver mejor en nuestra matriz tenemos la columna 0, que almacena el 99, 66 y 33, la columna 1, que almacena el 88, 55, 22, y la columna 2, que tiene el 77, 44 y 11, ¿cierto? La columna 1, entonces, tendrá 88, 55 y 22, eso tiene la columna 1. Es lo que nosotros estamos almacenando en la variable col1. Luego imprimimos esa variable col1, donde dice, después de donde dice columna 1 antes de cambiar el valor. Entonces, columna 1 antes de cambiar el valor, nos muestra ese valor en columna. Se imprime ese valor en columna y luego le cambiamos el valor a la columna, ¿cierto? En esta línea de código, esta que está acá, en esta línea de código le estamos cambiando el valor a la columna. Entonces estamos diciendo que esa columna 1, ¿se acuerdan que la columna 1 la definimos acá? De esa columna 1 quiero apuntar a la posición 1 de la columna 1. La posición 1 de la columna 1 es este elemento que está acá, el 55. Ahora ya no quiero que valga 55, sino le estoy diciendo que ahora vale 100. Y luego imprimimos ese resultado, ¿sí? Imprimimos ese resultado y aquí nos da el valor de nuestra columna. Dice que ahora tiene los elementos 88, 100 y 22. Ya tenemos ahora esos elementos. Luego, vamos a ver qué pasa con la matriz. No nos hemos metido con la matriz. Aparentemente, no nos hemos metido con la matriz. No hemos modificado ningún valor de la matriz. Sin embargo, cuando imprimimos nuestra matriz, resulta que también el elemento de la columna 1 en la matriz, esta es la columna 1, el elemento 1 de la columna 1 también cambió, ¿cierto? En nuestra matriz, antes teníamos aquí un 55, ahora tenemos un 100. Y esta es una de las cosas que nos va a permitir NumPy. Cuando nosotros realicemos un slicing, mencionando una fila, una columna, cuando hagamos slicing, si nosotros cambiamos el valor de esa variable en una posición específica, como lo que hicimos acá, pues resulta que ese valor también se va a ver reflejado en nuestra matriz. También vamos a hacer ese cambio. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues generalmente lo que se hace es asignar los valores de esta matriz en otra matriz de respaldo, una matriz que nos permita almacenar, puede ser temporalmente, esos valores, ¿listo? Y así pues no vamos a cambiar
los datos de toda nuestra matriz. Si nosotros hemos cambiado los datos de una columna en específico, pues así, si guardamos esos datos de una matriz en otra matriz de respaldo, no vamos a cambiar los datos, ya los tendríamos mejor almacenados en una matriz de respaldo, ¿vale? Bien, y creo que quedamos acá, creo que quedamos en esta sección. Entonces, voy a iniciar nuevamente acá en nuestra página y lo que voy a hacer ahora es colocarle subtítulos a cada una de estas secciones. Entonces tenemos aquí, por aquí tenemos array, a ver qué tenemos por aquí, tenemos dtype y tenemos arreglos de matrices. Entonces voy a colocar aquí array.arreglos de vectores o arreglo de vectores. Listo. Bueno. Y por acá voy a colocar otra ventanita de texto, pongamos arreglo de matrices. Tenemos arreglo de vectores, arreglo de matrices, por aquí tenemos tipo de datos, vamos a abrir una ventanita de texto y voy a colocar acá, voy a colocar aquí tipo de datos con type y dtype. ¿Listo? Tipo de datos con type y dtype y tamaño. Así, type y type y tamaño. Así. Así. Tipo de datos con type y dtype. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos shape, tamaño. Tamaño con shape. Por acá que tenemos posición índice. Entonces aquí vamos a hablar del index. Aquí hablamos del index. Y por aquí nos vamos a hablar de un slicing. Slicing. Bien. Y por acá que tenemos emplazando valores de la regla. Listo. Ya tenemos aquí nuestras secciones, podemos irnos desplazando a lo largo de nuestro índice, ¿cierto? De todo lo que hemos creado, podemos irnos desplazando ahí en nuestro índice. Si ustedes desean, vamos a darle control S, ya pueden ustedes refrescar. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Profe, pues no sé si sea el momento de la pregunta, pero yo no me imagino haciendo este ejercicio con una matriz de 50 columnas por 50 filas. Claro, van a haber funciones que tal vez nos faciliten el trabajo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, matrices de 1000 valores, 1000 registros, por digamos que unas 8 columnas, 10 columnas, si tenemos 1000 registros, podemos hacer uso o seleccionar esos 1000 registros. Si lo va a hacer usted utilizando alguna herramienta de NumPy, pues lo puede hacer seleccionando o utilizando simplemente la selección de la columna, diseccionando la matriz, por así decirlo, diseccionando la matriz en una parte de esa matriz que es la columna 0, por ejemplo. Quiero tomar todos los elementos, todas las filas, con 2 puntos tomo todas las filas de la columna 0. Una de las cosas que nos permite hacer slicing es precisamente, podemos poder decir que quiero tomar todos los datos de una fila o todos los datos de una columna, ¿cierto? Pero resulta que aquí voy a aprovechar para extender un poquito más este concepto de slicing, ¿vale? Para extender, ya que aprovechando que surge esta duda, efectivamente, claro, cuando hay muchísimos datos, uno dice, bueno, esto se vuelve loco, esto es la locura, porque ¿cómo hago para controlar, para saber qué es lo que estoy haciendo cuando nuestras matrices de datos vienen a ser grandísimas? ¿Sí? Entonces, generalmente lo que uno hace es, bueno, primero que todo, mantener el control y segundo, almacenar los valores en variables que sean muy descriptivas. El nombre de la variable que yo le voy a asignar es una variable que describe muy bien nuestros datos. Entonces voy a regresar con la matriz original, la que tenemos por acá. Voy a pegarla en esta celda. Nuevamente voy a hacer control S para que ustedes puedan refrescar. Aquí en la sección de slicing van a ver 2 celdas de código. Esta celda que tengo aquí señalada en la parte de arriba, la celda en la parte inferior, ¿listo? Entonces, en esta sección de slicing vamos a tener esas 2 celdas de código. En la segunda vamos a ejercitar un poquito más el concepto de slicing, aprovechando pues esa inquietud que surge, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles que precisamente tenemos esta librería, pero también tenemos otras librerías que nos van a permitir hacer uso de esta sectorización de datos. Si quiero aplicar datos o quiero tomar los datos únicamente de una columna o de una fila en específico, lo puedo hacer también utilizando index o slicing.
de ese conjunto de datos, empezar a operar. Lo importante es estar como enfocado e ir nombrando cada uno de esos sectores de filas o de columnas que nosotros hayamos repartido, ¿sí? Si yo quiero trabajar únicamente con 2 de las columnas de nuestra matriz, lo puedo hacer. Si yo quiero trabajar únicamente con una sección de datos de toda la matriz, también lo puedo hacer, ¿listo? Pero sí, casi siempre se procura es colocarle nombres de esas secciones. Cuando nosotros seccionamos aquí nuestras matrices, colocarle nombres que describan muy bien cuál es esa sección de código, ¿sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo crear otra matriz aquí en este código. Tengo la matriz, que se llama así, matriz, va a almacenar estos datos, es una matriz de 3x3, pero también voy a crear un respaldo, ¿listo? Por ejemplo, respaldo, raya al piso, matriz. Respaldo matriz, y voy a decir que respaldo matriz va a ser igual al contenido de matriz. Sencillo. Respaldo Profe, matriz. Sí. pero una pregunta, o sea, todo lo que tú estás revisando, digamos, yo me lo imagino para poder entender basándome en un cuadro Excel, ¿sí? Se supone que yo tendría que tener ese, digamos, ese patrón de referencia visual para hacer esto que tú estás haciendo. Muchas veces ayuda, sí. Ayuda ese patrón de referencia. Si su merced lo entiende así, perfecto, porque muchas veces sí ayuda para entender qué es lo que estoy haciendo, porque lo voy a trasladar a un lenguaje de código, ¿no? Exacto, pero no significa que yo lo tenga que tener en un archivo X de Excel para yo hacer esto. O sea, no siempre No, voy a tener eso. no siempre. De hecho, el formato en el que su merced tenga los datos puede ser un formato de tipo JSON, ¿se acuerdan de la extensión JSON? También pueden Sí. venir los datos en extensión CSV. Bueno, puede que algunas veces sí vengan con la extensión de Excel, XLSX. También pueden venir en esa extensión, ¿no? Pero casi siempre los datos van a venir en extensiones que se pueden abrir en archivos de texto plano. La extensión JSON, la extensión CSV, la extensión XMLS. Todas esas son extensiones que permiten abrir los datos en archivos de texto plano, o sea, en un bloc de notas o en bloc de notas, casi siempre, archivos de texto plano. Podemos abrir todos esos archivos. También se pueden abrir en Excel, algunos como por ejemplo CSV, se puede abrir en Excel. Si yo quiero verlos desde el punto de vista de la división de Excel, pues los puedo abrir en Excel y veo cuáles son las filas, las columnas, todo Claro. esto, ¿no? Pero sí, ya depende de los datos, cómo se descarguen. Casi siempre se descargan en formato CSV. Ok, profe. Gracias. ¿Listo? Sí, con gusto. Entonces, pues sí, casi siempre entender los datos como si fuera una regla en Excel o datos que están dispuestos en filas y columnas en Excel, ayuda mucho para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no está mal, está bien, eso me parece que es una muy buena práctica el entender esos datos como si fueran gráficamente dispuestos en Excel. Bien, estamos ampliando el concepto de slicing, ¿no? Estamos ampliando el concepto de slicing, entonces, para esto, pues primero que todo vamos a hacer la impresión de nuestra matriz. ¡Ay, caramba! ¿Sí saben qué va a pasar aquí? Bueno, se está ejecutando, se está conectando, pero va a salir un error. Me va a salir aquí un error. ¿Listo? Recuerdan que cuando la primera ejecución se demora mucho es porque no hemos conectado todavía nuestra página a Google. Ya la conectamos, ya Google nos dio una máquina virtual, pero resulta que la ejecución nos entregó aquí un resultado. Voy a bajar un poquito. Vamos a ver si alguien sabe por qué nos entregó este resultado. El resultado fue un error, ¿no? ¿Alguien me podría indicar qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos está generando este error? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a decir qué es lo que pasa? ¿Por qué nos está entregando este error? Adelante, acuérdense que se aprende de los errores, ¿no? Es una de las Creo que formas. porque no habías definido la variable matriz. De pronto porque le falta punto .np. Falta punto .np. Pues listo, póngale cuidado. Precisamente es correcto. Aquí está, nos está señalando dónde está el error, ¿no? Con este indicador, con esta flecha, Python nos está señalando en qué línea se encuentra el error. Dice que el error está porque no hemos definido NP. ¿Qué es NP? NP es el alias que nosotros le dimos a NumPy, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando llamamos a nuestra librería NumPy le dimos el alias de NP? Pero aquí resulta que nos dice que NP no está siendo definido. ¿Saben por qué? ¿Qué creen que puede estar pasando? Pues resulta que no hemos ejecutado esta línea que nos habla de la importación de NumPy. No hemos importado NumPy y mucho menos le hemos dado su alias. Entonces lo que nos hace falta hacer es esto, importar la librería. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esta importación. Miren, espero que se den cuenta que voy a ejecutarla porque aquí el circulito se va a mover, va a cambiar en un momento va a cambiar. Miren, aquí ya se ejecutó. Ya vemos que se ejecutó porque está el chulito verde, ¿cierto? El chulito verde indicándonos que se ejecutó exitosamente esta línea de código. Entonces ahora regresamos por aquí a nuestra sección donde nos entregó el error.
el error en este momento, el que nos había dado, era la descripción de NP. Decía que no sabe qué es NP. Python no entiende qué es NP. Entonces, ya le dijimos, con la anterior ejecución, le dijimos que NumPy es NP, ¿cierto? Que la librería NumPy es NP, ya le dimos ese alias. Volvemos a ejecutar, no se me mueva esto. Volvemos a ejecutar, ¿cierto? Y ahora ya nos entrega el valor de esa matriz. Ya no nos entrega un error. Nuevamente guardemos para que ustedes puedan refrescar. Entonces, miren que aquí el error no fue de sintaxis, el error fue de procedimiento, ¿listo? De procedimiento por parte del programador. Resulta que para poder utilizar una función de la librería NumPy, pues primero tengo que llamar a la librería NumPy, ¿no? Entonces aquí ya llamé a la librería NumPy, ya Python sabe que es NP, sabe que es NumPy, y vamos a utilizar la función array de NumPy, ¿listo? Tenemos aquí nuestra matriz, tenemos también una matriz de respaldo, tenemos aquí nuestra matriz, y ahora vamos a empezar a jugar con el recorte de los datos de esa matriz. Voy a hacerlo seccionando filas y seccionando columnas, ¿listo? Para apuntar a una fila, colocar aquí, vámonos con la fila 1, ¿vale? Fila 1 de la matriz. Entonces, para apuntar a la fila 1, acuérdense que, voy a copiar esto que está acá, acuérdense que llamamos a nuestro objeto y le ponemos paréntesis cuadrado, ¿listo? Para apuntar a una fila, simplemente basta colocar el numerito, fila 1, el numerito dentro del paréntesis cuadrado, el numerito que indica cuál es la fila de esa matriz, ¿cierto? Eso ya nos muestra la fila 1 de la matriz. Acuérdense que iniciamos en la fila 0, fila 1, fila 2. Entonces ya tenemos aquí la fila 1 de la matriz, ¿vale? Si yo quiero ver la columna 1 de la matriz, entonces vamos aquí, voy a copiar esto. Entonces ahora voy a hablar de la columna 1 de la matriz, ¿listo? La columna 1 de la matriz, para ver los datos de la columna 1 de la matriz, yo lo que voy a hacer, o mejor, me voy a ir a la fila 1, columna 1, ¿listo? Antes de pasar solo a la columna 1. Entonces me voy a la fila 1, columna 1, fila 1, columna 1 de la matriz. La fila 1, columna 1 es dentro del valor índice de la matriz 1,1, ¿listo? Dentro del valor índice de la matriz coloco 1,1 y aquí ya estoy apuntando a la fila 1, columna 1 de la matriz. Vamos a ejecutar. Vamos por acá un poquito. La fila 1 es esta, la columna 1 es esta que está acá. Entonces, la fila 1, columna 1 de la matriz es el elemento 55. ¿Listo? Bien, ahora sí, vámonos con únicamente la columna 1. ¿Vale? Voy a colocar acá. Entonces, nos vamos con la columna 1 de la matriz. Para apuntar a la columna 1 de la matriz, entonces voy a utilizar este tipo de indexación, el que me apunta hacia la fila 1, columna 1, pero ya no le voy a decir que quiero ir a la fila 1, sino que quiero hacer un recorrido por todas las columnas. Para hablar de un recorrido por todas las filas, para hablar de un recorrido por todas las filas, acuérdense que al lado, al lado izquierdo de la coma voy a colocar las filas y al lado derecho las columnas. ¿Listo? Entonces va filas, columnas, filas, columnas. Si yo coloco en la sección de filas, coloco 2 puntos, estoy haciendo alusión a todas las filas, solo el 2 puntos. Estoy haciendo apuntamiento a todas las filas. En la parte de columnas, pues simplemente coloco el número de la columna. Dice que es columna 1, entonces voy a colocar en la parte de columnas, columna 1. ¿Sí? Entonces, la columna 1 de la matriz implica que tengo que pasar por todas las filas de la matriz, tengo que pasar por la fila 0, la fila 1, la fila 2, pero en todas esas filas voy a seccionar, a apuntar, a seleccionar únicamente la columna 1. Entonces, me voy con la columna 1, que es 88, 55 y 22. Ahí estamos apuntando a la columna 1, 88, 55 y 22, ¿vale? También podemos seleccionar, bueno, ¿qué pasa si en vez de colocar una columna en específico, colocamos todas las columnas? Por ejemplo, ¿qué tal si aquí, en lugar de colocar matriz 2 puntos, 1, colocamos matriz 2 puntos, 2 puntos? ¿Sí? ¿Qué pasará? Aquí estamos seleccionando de nuestra matriz todas las filas, todas las columnas. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando miramos todas las filas y todas las columnas, ¿no? Matriz, 2 puntos, 2 puntos. Pues esto es lo mismo que si yo digo, no, quiero imprimir matriz. ¿Listo? Pero es como para entender cómo se puede hacer el seccionamiento, cómo se puede tomar un conjunto de datos. Ahora, si yo ya puedo utilizar el 2 puntos, puedo utilizar el 2 puntos tanto para filas como para columnas, ¿qué pasa si lo utilizo únicamente para filas? Es decir, ustedes se acuerdan que aquí en la observación de una fila, ¿cierto? Voy a hablar de la fila 1 de la matriz. Cuando yo coloco un solo valor dentro del paréntesis cuadrado, estoy apuntando a una fila.
¿Listo? Ahora, digamos que dentro de nuestra matriz quiero apuntar a dos filas. Quiero que se vean dos filas. Pueden ser las dos primeras filas o pueden ser las dos últimas filas. Voy a apuntar a dos filas, ¿listo? Las dos primeras filas. Quiero que se vean las dos primeras filas. Aquí voy a colocar un print. Las dos primeras filas. Entonces, vamos a ver las dos primeras filas de la matriz, ¿vale? Para esto, pues bueno, vamos a nuestra matriz, colocamos el paréntesis cuadrado y voy a decirle que me haga el recorrido desde la fila 0, 2 puntos, hasta la fila 2, ¿listo? Desde la fila 0 hasta la fila 2. O sea que cuando yo utilizo un solo valor dentro del paréntesis cuadrado, ese valor hace referencia a las filas, pero también puedo aprovechar, ya que ese valor hace referencia a las filas, puedo aprovechar para seccionarlas diciéndoles cuál es el valor inicial y cuál es el valor final al cual quiero que lleguen las filas. Si quiero que se tomen las filas, las dos primeras filas, entonces voy a tomar la fila 0 y la fila 1. Esas son las dos primeras filas, ¿cierto? Entonces le coloco valor inicial, este sería valor inicial, luego va con el 2 puntos y luego el valor final. ¿Qué pasa con el valor final? Realmente el que yo voy a colocar aquí va a estar dado con una posición de más, ¿no? Valor final más 1. El que realmente se va a ver es el anterior, ¿no? La posición anterior. Entonces aquí vamos a colocar valor final, 2 puntos. El valor inicial, 2 puntos, valor final más 1, ¿de acuerdo? En nuestro caso, el valor inicial es 0, 2 puntos. Queremos llegar hasta la fila 1, entonces colocamos aquí 2, ¿cierto? Porque son las dos primeras filas, la fila 0 y la fila 1. Entonces el valor final es la fila 1, pero le voy a colocar aquí 2, porque se coloca un valor de más apuntando a esas dos primeras filas, a la fila 0 y la fila 1, ¿listo? El último valor es 1 de más, no se toma en cuenta. Entonces para imprimir esas dos primeras filas, vamos a bajar por acá un poquito. Entonces tenemos aquí nuestra matriz, ¿cierto? Y las dos primeras filas de esa matriz las tenemos aquí. Ahí las tenemos ya ejecutadas. Bien. Voy a hacer algo acá y es que, como esto se está extendiendo tanto, voy a crear otro archivo de código, otro texto de código. ¿Listo? Nuevamente voy a copiar. Voy a pegar acá. Ya no voy a hablar de mi matriz de respaldo. Ya se creó. Bien. Y vamos a seguir trabajando con slicing, ¿no? Con todo este slicing que hemos venido haciendo, vamos a seguir trabajando en esta celda que tenemos acá. Entonces aquí tenemos nuestra matriz nuevamente. Vamos a hacer ahora algo que es tomar las dos últimas filas. Ya tomamos las dos primeras filas, ¿cierto? Desde la fila 0 hasta la fila 2 se toman las dos primeras filas, es decir, la fila 0 y la fila 1. Ahora voy a tomar las dos últimas filas. Voy a hacer referencia a las dos últimas filas. Vamos por acá. Las dos últimas filas. Bien, vamos con las dos últimas filas. Para esto voy a tomar la matriz, nuestro objeto matriz, y las dos últimas filas serían la posición 1, o sea, la fila 1, ¿cierto? Acuérdense que iniciamos en la fila 0 es la primera fila 1 es la segunda fila y fila 2 es la última fila. Entonces, algo que le puedo decir es, si quiero las dos últimas filas, voy a iniciar en la fila 1, voy a decirle, inicia en la fila 1, y para terminar, voy a decirle que vaya hasta el final, hasta la última fila. La manera de hacerlo es colocándole, acuérdense que viene el valor inicial, voy a colocarlo como B inicial, luego viene un 2 puntos y después viene el valor final más 1, ¿cierto? El valor final más 1. Resulta que aquí el valor final al cual queremos llegar es la fila 2. Podríamos colocar en el valor final más 1 el valor 3, ya que vamos a apuntar hacia la fila 2. Pero dentro de nuestra sintaxis también podemos hacer algo que corresponde a lo siguiente. Va, nuestro valor inicial, que es la fila 1, voy a colocar aquí la fila 1, 2 puntos, y para indicar que voy hasta la última fila, simplemente no le coloco nada. Es decir, coloco el valor inicial y el 2 puntos. Cuando no coloco nada, aquí en esta parte del valor final, cuando no coloco nada, esto le está indicando a Python que queremos llegar hasta la fila última. ¿Listo? Entonces ahora vamos a imprimir. Voy a envolver esto en un print. Imprimimos, ejecutamos y veamos las dos últimas filas. ¿Listo? Las dos últimas filas son 66, 55, estas dos que están acá, 66, 55, estas que están aquí. Esas son las dos últimas filas. ¿Qué pasa? Si yo quiero imprimir de a dos columnas, ¿listo? Entonces voy a imprimir. Profe, Sí. ay, no, tampoco, ahí se puede colocar el -1 para que me imprima la última fila. Resulta que el -1 indica que llegamos a la última fila, pero como esa no se toma,
solo nos tomaría una de las filas. Entonces, si aquí yo le digo que vaya desde la fila 1 hasta la fila -1, la fila -1 no la toma, ¿sí? Entonces, voy por acá, voy a colocar el -1, ¿listo? Voy a decirle que vaya desde la 1 hasta la -1. Vamos a ejecutar. Cuando le digo que quiero ir desde la fila 1 hasta la fila -1, pues resulta que esa no se toma porque acuérdense que el valor final llega hasta una posición anterior, ¿no? Este valor que tengo acá llega hasta una posición anterior. Si yo quiero verlas todas, pues algo que podría hacer es decirle, quiero que llegue hasta la fila 3. Quiero que llegue hasta la fila 3. No tenemos fila 3 en nuestra matriz. No tenemos una fila 3. Sin embargo, cuando yo le digo, quiero que vaya desde la fila 1, cuando yo le digo, quiero que vaya desde la fila 1 hasta la fila 3, pues él va hasta la última fila, la fila anterior, ¿sí? La fila 2. Pero para tener que evitar, puede que nuestra matriz vaya cambiando, sea una matriz dinámica, va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para evitar el omitir algunos valores, pues simplemente le damos la descripción general del código, que es colocándole 2 puntos, indicando que vamos desde esa fila hasta el final, ¿listo? Sí le podemos colocar -1, pero tenga en cuenta que -1 ya no toma la última fila. No la tiene en cuenta. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Vamos con las 2 primeras columnas. ¿Listo? Vamos con las 2 primeras columnas. O sea, la columna 0 y la columna 1. ¿Vale? Vamos con la columna 0 y la columna 1. Esas son las 2 primeras columnas. Entonces, hacemos el llamado a nuestra matriz. Recuerden que utilizamos paréntesis cuadrado. La coma nos separa las filas de las columnas, ¿cierto? Fila, coma, columna. Entonces aquí vamos a colocar para los valores de la fila. Le vamos a decir que queremos hacer el recorrido por todas las filas. Desde la fila 0, 2 puntos hasta la fila 3, ¿cierto? Pero sin embargo, como puede que esta matriz vaya cambiando, entonces le voy a decir que voy a ir desde la fila 0 hasta el final, 0, 2 puntos, ¿cierto? Desde la fila 0 hasta el final. Por defecto, si yo no le coloco la fila 0, la fila de valor inicial, si yo no le coloco, él utiliza como valor inicial la fila 0. Es por esto que para seleccionar todas las filas, es común encontrar el signo de puntuación, el 2 puntos. Ya estoy haciendo el recorrido a lo largo de todas las filas, ¿cierto? Con el 2 puntos hago el recorrido a lo largo de todas las filas. Luego viene la posición en la columna. Decimos que queremos ver las 2 primeras columnas. Si quisiera ver la columna 0, pues simplemente aquí le coloco un 0. Si quisiera ver la columna 1, pues aquí simplemente le cambio el valor por columna 1, ¿cierto? Aquí le cambio el valor por columna 1. Pero ahora quiero ver desde la columna 0 hasta la columna 1. Entonces voy a colocar un 0, 2 puntos, 2. Esto me engloba las columnas desde la posición 0 en columna hasta la posición 1. ¿Sí? Entonces coloco 0, 2 puntos, 2. Acuérdense que el valor final se toma una posición antes. Entonces aquí tenemos 0, 2 puntos, 2. Me va a mostrar la columna 0 y la columna 1. No me muestra la columna 2. ¿Vale? Entonces para las 2 primeras columnas voy a envolver esto que está aquí en un print. Envolvámoslo en un print. Ejecutamos. Y vemos las 2 primeras columnas, ¿cierto? Estas 2 primeras columnas de nuestra matriz las vemos impresas en la parte de abajo. Voy a darle aquí control S para que ustedes puedan refrescar y ya puedan tener este código en sus computadores, ahí en su página. Profe, en la línea anterior, puedes subir un poquito. ¿Tú me recuerdas respaldo matriz? O sea, ¿por qué trabajamos sobre respaldo matriz si arriba ya estaba definida la matriz? Bueno, vamos a cambiar alguno de los valores. Vamos a cambiar alguno de los valores de nuestra matriz. Por ejemplo, vayámonos hacia matriz en la posición. Vayámonos hacia matriz en la posición fila 0, columna 1. ¿Listo? Voy a irme a la posición de matriz fila 0, columna 1. O mejor, tomemos una que ya esté acá. Columna 1. Ah, sí, columna 1. Tomemos esa columna 1. ¿Listo? Vayamos por acá. Esta es la columna 1, ¿no? Columna 1. ¿Vale? Tenemos la columna 1 de nuestra matriz. Yo la puedo imprimir. Esta es la columna 1. Vamos a imprimir la columna 1. Vamos a imprimir la columna 1. ¿Qué pasa con la columna 1? Voy a colocar aquí en print. Vamos a imprimir nuestra columna 1, ¿cierto? La llamamos columna 1, fue la variable que le asignamos. ¿Qué tal si ahora cambiamos el valor de la columna 1? Cambiamos uno de sus valores, por ejemplo, el valor en la posición 0. Entonces me voy a ir aquí a columna 1, voy a colocar columna 1 y voy a dirigirme a la posición 0. Voy a decir que la posición 0, que antes en este momento es 88, voy a decirle ahora que sea igual a 200, ¿listo? Voy a decirle que sea igual a 200.
Y ahora voy a imprimir, bueno, si yo imprimo el valor de columna 1 nuevamente, pues evidentemente va a cambiar ese valor. Ya no es 88, sino que es 200. Pero lo que voy a hacer ahora es imprimir la matriz. ¿Listo? Vamos a imprimir nuestra matriz. Imprimimos la matriz y resulta que la columna 1 de la fila 0, la columna 1 de la fila 0 cambia. ¿Sí? Decimos que columna 1 está almacenando todos esos valores de la columna 1, el 88, el 55, el 22, todos esos valores, pero ahora quiero cambiar el valor el valor de la posición 0 de la columna 1, y si cambio ese valor en la columna 1, también se ve cambiado ese valor en la matriz. ¿Qué pasará con nuestra matriz de respaldo? La que nosotros teníamos aquí, respaldo matriz. Voy a copiarla, voy a llevarla por acá, y ya no voy a imprimir matriz, sino que ahora voy a imprimir respaldo matriz, ¿vale? Ejecutamos. Entonces, cuando imprimo respaldo matriz, resulta que respaldo matriz no ha cambiado. Es exactamente igual como nosotros teníamos matriz, ¿no? Ese es el respaldo de nuestra matriz. Si nosotros llegamos a hacer slicing y llegamos a cambiar uno de los valores de ese slicing, bueno, cuando hayamos asignado esa variable, ¿no? Si llegamos a hacer slicing, miren que aquí hicimos slicing, y ese slicing se lo asignamos a una variable, pero cambiamos uno de los datos de esa variable, esto afecta a la matriz original. Para tener en cuenta que podemos guardar el valor de nuestra matriz original, pues utilizamos otra variable que se llama respaldo matriz. En este caso, para esto serviría respaldo matriz, para guardar un respaldo de los valores en caso de que lleguemos a necesitarlos posteriormente. ¿Vale? Profe, tus explicaciones son excelentes. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Me agrada eso, que les guste. Entonces, bueno, vámonos al descanso de 10 minutos y vengo con los con el chat, ¿listo? Con las personas que han escrito en el chat. Descanso 10 minutos. Nos vemos a las 7:25, ¿vale? Nos vemos a las 7:25. Muy bien, regresamos entonces. Ya estamos aquí. Y me voy con el chat. Dice Sandra Camila, sí, profesor, salud. Ay, yo había estornudado, no me había dado cuenta. Dice, profesor, por favor, ¿puedes compartir por este chat link de colaboratorio? Listo, claro que sí. Tengan en cuenta que también aquí en el foro de material de clase, si ustedes ingresan en la sección de interactúa con tu docente, foro de material de clase, aquí hay un foro que se llama unidad 8. ¿Listo? Archivos Colab. Entonces, ustedes llegan, ingresan ahí, a esa unidad 8. Cuando ingresan, pues van a ver los archivos que hemos estado trabajando. El archivo del Colab de Python, de nuestra primera parte en Python, y el archivo Colab de NumPy, lo que estamos haciendo actualmente. ¿Listo? Entonces voy a tomar este link, lo voy a copiar. Voy a copiar esa dirección de enlace y la envío por acá. ¿Listo? Pueden ustedes también acceder desde ese punto, desde ese foro. ¿Listo? Bueno, porque hay que llamar a la librería. Ah, listo, con gusto, Sandra. Ah, listo, Melissa. Sí, es correcto, es correcto. Lo que nos hacía falta era llamar a la librería en ese momento, cuando habíamos hecho la ejecución y no nos daba el resultado. No habíamos llamado a la librería en ese momento. Bien, vámonos nuevamente a nuestro Colab, ¿cierto? Aquí, nuevamente a nuestro Colab. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Ah, bueno, voy a tomar nuevamente nuestra matriz. Voy a seccionarla. Nuestra matriz original, control C, y voy a crear aquí otra celda de código. ¿Listo? Vámonos aquí con otra celda de código. Voy a pegar acá. Acuérdense que pueden recorrer la página en la sección índice, ¿no? En la parte de índice pueden hacer el recorrido de todo lo que hemos hecho a lo largo de la página. La posición índice, el tamaño, tipos de datos para vectores, para matrices. Entonces, ya con el índice, ustedes pueden hacer un recorrido de toda la página. Voy a irme al slicing, estamos trabajando slicing, y resulta que, bueno, cerramos aquí este valor índice, este índice. Entonces, en slicing estamos seccionando nuestra matriz, la matriz que tenemos definida con la función nparray. Estamos seccionando nuestra matriz, cambiando algunos valores, ¿cierto? Hemos seccionado filas, hemos seccionado columnas, hemos tomado una columna o un conjunto de filas, y entonces ahora vamos con lo siguiente. Voy a ejecutar esta celda que está acá. Tenemos nuestra matriz, ¿cierto? Dispuesta de esta manera. Tenemos aquí ya nuestra matriz. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos cómo tomar dos filas y cómo tomar dos columnas, ¿cierto? Entonces voy a imprimir acá dos primeras filas, ¿cierto? Ya sabemos cómo tomar dos primeras filas. Y vamos a colocar aquí también cómo tomar dos primeras columnas. Dos primeras columnas.
Me voy con las dos primeras filas, hacemos el llamado a nuestra matriz, colocamos el paréntesis cuadrado. Dentro del paréntesis cuadrado voy a decirle que vamos desde la fila 0, 2 puntos, hasta la fila 2. Aquí vamos a ver las dos primeras filas, ¿cierto? Voy a envolver esto en un print. Para las dos primeras columnas, entonces, también, nuevamente, me voy con la matriz y coloco todos los valores de las filas, perdón. Voy a apuntar a todas las filas, esto lo hago simplemente con el 2 puntos, todas las filas, coloco el coma, la coma, y voy a decir que quiero ver las dos primeras columnas, es decir, desde la columna 0 hasta la columna 2. La columna 0 y la columna 1 son las dos primeras columnas. Entonces aquí vamos a darle Enter. ¿Sí? Entonces tenemos dos primeras filas, dos primeras columnas. ¿Qué tal si ahora combinamos esas dos secciones, esas dos disecciones, perdón, que hicimos ahí, ¿cierto? Vamos a combinar las dos primeras filas con las dos primeras columnas. Entonces aquí voy a colocar un print, dos primeras filas y dos primeras columnas. ¿Listo? Vamos a tomar entonces la parte de las dos primeras columnas, esta la voy a copiar, lo voy a pegar acá. La parte de las dos primeras filas, acuérdense que las filas se toman al lado izquierdo de la coma, voy a decirle que 0, 2 puntos 2 para las dos primeras filas, coma para las dos primeras columnas, 0, 2 puntos 2. ¿Listo? Esto me va a mostrar solo de las dos primeras filas, de estas dos primeras filas, solo me va a mostrar las dos primeras columnas. Es decir, es como si yo tomara una pequeña submatriz de toda nuestra matriz, ¿cierto? Tenemos aquí toda la matriz, pero voy a generar una pequeña submatriz. Vamos a imprimir esto, envolvámoslo aquí en un print. Envolvamos también esto en un print. Ejecutamos. Ejecutamos y entonces tenemos las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Es una sección de todo nuestro pastel, ¿no? Una pequeña porción de todo nuestro pastel. Las dos primeras columnas de las dos primeras filas. Podemos fraccionar así nuestras matrices. Podemos tomar secciones de nuestras matrices, ¿vale? Bien. Algo que podemos ensayar. Permítanme, antes de ejecutarlo, permítanme hago algo. Ok, esto solo era un experimento que quería hacer acá. Bien, entonces tenemos nuestras dos primeras filas, las dos primeras columnas. Ya podemos hacer un slicing con todo el conjunto de datos. Si nosotros queremos trabajar una parte de los datos, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Bien, a ver si se me queda algo en el slicing. Espero que no, porque ya son las diferentes maneras en las que podemos hacer slicing. Luego viene reemplazando valores con el arreglo. Acuérdense que cuando reemplazamos valores también cambia nuestra matriz original. Bien, voy a darle guardar, control S, para que ustedes puedan refrescar, puedan ver ese cambio. Quiero comentarles algo. Si nosotros abrimos una página nueva en Google, ¿cierto? Y nos vamos a nuestro buscador. No sé si ustedes recuerdan la página en la que nosotros empezamos a practicar Python, la página que nosotros utilizábamos como guía para el aprendizaje de Python. ¿Se acuerdan de la página de W3? Vamos por acá. La página de W3 nos permite tener diferentes tutoriales. Entonces nosotros habíamos hablado de aprender Python. Nos vamos aquí a aprender Python, a la sección de Learn Python. Y resulta que al lado izquierdo tenemos nuestro tutorial de Python, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos el tutorial de Python. Si bajamos, nos encontramos con el tutorial de algunos módulos de Python. El tutorial de NumPy, tutorial de Pandas, SciPy, Django. Y resulta que estos módulos traen muchas herramientas con las que podemos trabajar matemáticamente. Vámonos con el tutorial de NumPy. Voy a seleccionar aquí NumPy tutorial. NumPy tutorial. Vamos con el tutorial de NumPy. Recuerden que ustedes pueden hacer la traducción, si se sienten más cómodos, la traducción al español, ¿vale? Pero tengan en cuenta que el código se escribe en inglés, es decir, las secciones en las que aparezca código debemos verlas con su traducción literal en inglés, ¿vale? Esas secciones en las que aparezca código debemos verlas en inglés, pero si ustedes quieren ir aprendiendo, lo pueden hacer en español. Mi recomendación es siempre que accedan, siempre que accedan a cambiarle el idioma a una página, tomen una palabra y recuérdenla, una palabra en inglés y recuerden su traducción.
¿Qué significa esa palabra? Siempre que hagan esto, simplemente cojan una palabra, con que hagan una palabra, simplemente con que hagan una palabra incluso por día, van aumentando su léxico en inglés, con que tomen una palabra por día. Entonces, esto lo pueden hacer, pero ahora incrementémosle retos cada día. Entonces, si hacen la traducción de la página al español, tomen una palabra y revisen cuál es su traducción. Por ejemplo, acá, si pasamos al inglés, tenemos aquí la palabra learning, ¿cierto? Learning, y si yo hago la traducción al español, learning es aprender o aprendiendo, ¿listo? Vamos a estar aprendiendo. Bueno, dice que NumPy es una biblioteca de Python, se utiliza para trabajar matrices, es la abreviatura de Numerical Python. SymPy es la abreviatura de Symbolical Python. También tenemos una biblioteca que es SymPy Python. Podemos trabajar las funciones de Python, toda la matemática la podemos trabajar con valores numéricos, o la matemática la podemos trabajar con valores simbólicos. Cuando nosotros tenemos una ecuación y igual a e a la x, esa ecuación se expresa de manera simbólica. Entonces también podemos trabajar Python desde el punto de vista simbólico. Pero aquí estamos hablando del valor numérico porque estamos trabajando con todos los datos de un conjunto de datos, y esto va apuntado hacia la ciencia de datos, ¿no? Recuerden que pueden hacer la traducción al español. Por ahora voy a estar saltando entre traducciones del inglés al español. Esto pues porque me ayuda mucho al saber cuáles son las funciones, o mejor dicho, las palabras reservadas que se utilizan como funciones en la librería NumPy. Bueno, aquí recuerden que nos empieza a hablar, esta página nos empieza a dar un esquema de cómo se realiza el aprendizaje de NumPy, ¿no? Dice que hay 3 secciones, empezando desde la parte básica, después la parte random, aleatoria, y termina con definición de funciones y gráficas, termina con la realización de gráficas. Nosotros vamos a iniciar en la parte básica, vamos a irnos con la parte básica, y me voy a ir a la sección del uso de arrays. ¿Se acuerdan de la primera función que estamos utilizando? La función array. Entonces voy a irme a esa sección, a la sección de arrays, la sección que me permite crear arreglos a partir de la función array. Cuando nos vamos a la sección del ejemplo, ¿sí? Vemos que tenemos aquí la función array de NumPy. Acuérdense que NumPy se llama casi siempre con su alias, NP. Entonces tenemos la función array del alias de NumPy, que es NP, la función array de NumPy. Esto se almacena en una variable, ya lo habíamos hecho, y se imprime. También podemos imprimir el tipo de dato de ese arreglo. Entonces ustedes pueden hacer el recorrido a lo largo de esta página, ir practicando. Recuerden que pueden darle en Try It Yourself. Esto significa inténtalo tú mismo. Entonces ustedes también lo pueden intentar. Y esto lo que hace es ejecutar ese código que está envuelto ahí en ese ejemplo. ¿Listo? La primera función que hemos estado trabajando en NumPy es la función array, que nos permite crear arreglos, bien sea con listas. Miren que aquí tenemos adentro de la función array, tenemos una lista. Sabemos que es una lista porque utiliza paréntesis cuadrado para envolver esos datos. Y también lo podemos hacer con tuplas. Sabemos que es una tupla porque utiliza el paréntesis circular para envolver los datos. ¿Listo? Entonces, bueno, también se habla del dimensionamiento del array. Un arreglo de 0 dimensiones sería prácticamente un escalar, un número escalar. Se dice que un número es escalar, pues simplemente porque se tiene un número, no tiene direcciones. Hablamos de un escalar. Bueno, aquí está, miren la palabra escalar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un número simplemente viene con su operación. Se puede operar, se puede realizar modificaciones de ese número. Es un número que tiene una dimensión 0, un arreglo de 0 dimensiones, que es precisamente un escalar. ¿Listo? La manera en la que se puede crear un arreglo de 0 dimensiones es simplemente definiendo el escalar parénticas con la función array. Cuando nosotros creamos un vector, decimos que este vector tiene una dimensión, es un arreglo de una dimensión, ¿vale? Tenemos entonces un conjunto de números, ya no es un escalar, ya no es un solo número, sino que es una lista de números, y lo podemos definir como un arreglo de una dimensión utilizando la función nparray. Los arreglos de 2 dimensiones, el que estábamos trabajando hace un momento. Los arreglos de 2 dimensiones, podríamos decir que son matrices en 2 dimensiones. Y para esto, pues, utilizamos una lista, definimos una lista, y dentro de esa lista definimos pequeñas listas que vienen a ser las filas de nuestra matriz, ¿cierto? Eso con un arreglo de 2 dimensiones. Con un arreglo de 3 dimensiones, los arreglos de 3 dimensiones son listas dentro de listas dentro de lista. Tenemos una lista externa, ¿cierto? Que va a almacenar adentro, va a almacenar matrices, o mejor dicho, una lista de matrices. Una matriz es una lista de listas, ¿no? Tenemos aquí una lista y la primera posición de esa lista es una matriz. Esta primera posición es una matriz, la siguiente posición es otra matriz. La primera matriz tiene 2 filas y 3 columnas. La segunda matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces podemos ir incrementando el tamaño del array, colocando listas dentro de listas, dentro de listas. O sea, podemos ir incrementando las dimensiones de nuestro arreglo, ¿vale? Chequear el número de dimensiones. Bueno,
técnicamente podemos seguir incrementando, no quedarnos necesariamente en arreglos de 3 dimensiones, sino que podemos crear arreglos de más dimensiones. Por eso decimos que NumPy genera arreglos n-dimensionales, ¿vale? Para verificar el número de dimensiones, podemos utilizar la función ndim de NumPy, ¿no? Aquí nos habla de la función ndim para verificar el número de la dimensión. El número de la dimensión, bueno, nos va a entregar esto que hemos estado mirando, ¿no? 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Vamos a darle clic aquí en Try Yourself para ver cuál es el resultado de las dimensiones de cada uno de los arreglos que hemos creado ahí. Entonces, cuando le damos en Try Yourself, se nos abre una nueva ventana. Al lado izquierdo vemos el código y al lado derecho vemos la ejecución, ¿cierto? La ejecución nos entrega un número escalar. Ese número escalar indica el dimensionamiento de la matriz. 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Cuando nos vamos por acá a nuestro código, nos encontramos precisamente con la impresión de las dimensiones de cada uno de esos arreglos. Cuando un arreglo es de 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿vale? Nosotros hemos utilizado la función shape. La función shape nos permite ver el dimensionamiento, pero en filas y columnas. ¿Cuántas filas tenemos? ¿Cuántas columnas tenemos? Aquí vamos a ver. Miren que hay algo que se le puede hacer a la matriz, algo que se puede realizar con los arreglos, es decir, cuál es el dimensionamiento que nosotros queremos para nuestra matriz. Una de las maneras en las que podemos cambiar las características de un arreglo es colocando dentro del argumento del arreglo. Primero, hemos colocado los valores del arreglo, ¿cierto? Con la función array hemos colocado los valores del arreglo. Pero resulta que cuando yo le coloco coma a una función dentro de su argumento, es decir, dentro del paréntesis, cuando le coloco coma, esto me da la posibilidad de acceder. Ya hemos colocado los valores, ¿no? Pero después de la coma, esto me da la posibilidad de acceder a algunas características de esos datos del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color de cada uno de estos numeritos, o si quiero cambiar el tamaño que va a almacenar cada uno de estos numeritos. Bueno, muchas de las características de un arreglo. Una de estas características es la dimensión del arreglo. Entonces aquí se está definiendo un arreglo, miren que es de una sola dimensión, ¿cierto? Este arreglo es de una sola dimensión porque es una lista. Sin embargo, estoy diciendo que este arreglo, que es de una sola dimensión, es una lista con 4 valores, quiero que se convierta en un arreglo de 5 dimensiones. Un arreglo de 5 dimensiones, ¿cómo se verá? Primero que todo, en nuestro valor de impresión, porque tenemos 4 datos y el arreglo que tenemos aquí es de una sola dimensión, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo que ahora quiero que esos 4 datos, ese arreglo, esa dimensión o ese arreglo de una sola dimensión con 4 datos, se convierta en un arreglo de 5 dimensiones, ¿cierto? Vamos a imprimir aquí nuestro arreglo y vamos a imprimir también el número de dimensiones de ese arreglo. Bueno, para imprimir el número de dimensiones, si ustedes se dan cuenta, llamamos al objeto, el objeto, colocamos punto y la función ndim. La función ndim, aquí nos hace falta un np, pronto aquí nos hace falta un np, vamos a ver. La función ndim, entonces nos va a permitir ver el dimensionamiento de esa matriz. Voy a darle aquí en Try Yourself. Vamos a abrir esa página. Vamos a darle clic ahí en Try Yourself. Se despliega entonces nuestra página y vámonos por acá. ¿Listo? Recuerden, tenemos esta matriz es de una sola dimensión, pero aquí le estoy diciendo que quiero pasarla a 5 dimensiones. Entonces, la primera impresión corresponde a estos datos pasados a 5 dimensiones y la segunda, pues, es el tamaño de esas dimensiones. Vamos a ver por acá. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos nuestra lista, nuestro arreglo de una dimensión y tiene 4 datos. ¿Cómo aumentamos las dimensiones? Pues simplemente aumentando los delimitadores de nuestra matriz, ¿no? Aquí podemos decir que entonces tenemos otros 4 paréntesis externos a ese arreglo inicial, incrementándole las dimensiones a esa matriz. O bueno, a ese arreglo, perdón, ¿no? Incrementándole las dimensiones a ese arreglo. Aquí ya podemos ver la función ndim nos permite ver el dimensionamiento de esa matriz. Aquí, para cambiar el número de dimensiones, utilizamos la característica que se utiliza para array, es ndim. Y para ver el dimensionamiento de nuestro objeto, ndim, ¿listo? ndemin, y para ver el dimensionamiento, ndim, ¿de acuerdo? ndemin para asignar el número de dimensiones y ndim para acceder a ver el dimensionamiento de ese arreglo. Por acá. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, aquí ya pasa por estas secciones. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos entonces reemplazando valores del arreglo. A ver aquí que nos hace falta. Dimensiones. Tal vez lo que podemos hacer por ahora es colocar la función de dimensionamiento. Un segundito. Nos vamos con
uno de los arreglos. Tomemos uno de los arreglos de acá. Puede ser este arreglo. Tomemos este arreglo de 3 dimensiones y vamos a usar esta función ndim para ver el dimensionamiento de esos arreglos y después cómo cambiarle las características a un arreglo. Voy a colocar aquí, coloquemos una ventanita de texto y hablemos del dimensionamiento del arreglo. Dimensionamiento del arreglo. Para esto voy a colocar aquí, voy a pegar en esta celda. Entonces, el arreglo inicial es una matriz, perdón, una matriz de 3 dimensiones. Tenemos una matriz dentro de otra matriz. Vamos a ver cómo se imprime. En 3 dimensiones tenemos aquí una matriz de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, y aquí otra matriz de 2 filas, 3 columnas, ¿vale? Tenemos una matriz de 3 por 3, bueno, no sé si de pronto se me fue la mano un poquito, pero lo que voy a utilizar aquí por ahora es imprimir el dimensionamiento de esa matriz. Entonces nos vamos aquí con un print. La dimensión de la matriz es, vamos aquí con 2 puntos, y vamos a imprimir bueno, la dimensión de la matriz, no, sino del arreglo. Vamos a colocar aquí la dimensión del arreglo, ¿vale? La dimensión del arreglo, entonces voy a utilizar AR, la función ndim. Cuando yo coloco el punto, miren, si es un arreglo de NumPy, sabemos que AR es un arreglo de NumPy, ¿cierto? Porque utilizamos np.array para crear ese arreglo. Entonces, AR es un arreglo de NumPy. Cuando yo escribo AR y después escribo punto, me salen un conjunto de palabras que son ayudas de las funciones que contiene NumPy, ¿sí? Entonces, por ahora voy a utilizar la función ndim. Entonces, me voy a buscar, aquí sé que empieza con n, están ordenadas de manera alfabética. Sé que esta función empieza con n, entonces me voy a ir a la parte de la n. Me encuentro con 2 funciones, nbytes y ndim. La que me interesa es ndim. Voy a seleccionarla con el mouse y listo. Simplemente voy a ejecutar esta instrucción para que me muestre la dimensión de nuestra matriz, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestro arreglo? Nuestro arreglo, que en este caso es AR, voy a llamarlo AR2. Voy a crear un arreglo 2. Vamos a utilizar nuevamente la función np.array. Cuando yo coloco el alias de NumPy, que es np, y luego coloco el punto, miren que Colab, de hecho, que es un entorno de edición, generalmente los entornos de edición están hechos para ayudarle al programador, ¿no? No es muy común encontrar un programador que realice código, que escriba su código en algo que no sea un entorno de edición. El entorno de edición le va a dar mucha ayuda. Pero pueden haber programadores que no utilicen un entorno de edición, sino que escriben su código en editores de texto plano. ¿Listo? Pero tal vez no es tan común encontrarlos, pero porque pues, precisamente para eso están los entornos de edición, que nos van a dar las ayudas. Entonces, miren que yo escribo np, que es el alias de NumPy, coloco el punto y me salen un conjunto de ayudas, ¿no? Son los beneficios del entorno de edición. Tenemos aquí las diferentes funciones, entonces me voy con la función array. Voy a seleccionar la función array, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Cómo sé cuándo utilizar paréntesis o cuándo no utilizarlo para una determinada función? Bueno, eso, primero que todo, nos lo va a ir dando la práctica. Con la práctica vamos a ir recordando cuáles funciones necesitan paréntesis abierto y cerrado y cuáles no, ¿listo? Y segundo que todo, si yo no lo recuerdo, si yo, por ejemplo, digo, vea, yo no me acuerdo cómo se utiliza la función ndim, ¿será que requiere paréntesis? Pues bueno, lo coloco y cuando lo ejecute, si me entrega algún error, ya sé que va en paréntesis. ¿Qué error me entregaría? Voy a colocar esto como comentario para ejecutar esta línea que está acá. ¿Qué error me entregaría? Vamos a ejecutar, ¿listo? Bien, vemos un poquito, tratemos de verlo todo. También bajo un poquito. Entonces, si se dan cuenta, el error está subrayando esa línea, esa instrucción, y cuando vamos a la descripción del error, nos dice que el error se encuentra precisamente en esa línea que dice ar.ndim, paréntesis, abierto y cerrado. Nos dice que un entero, un objeto de tipo entero, no es llamable, no es admisible aquí en esta parte, en estos valores. Este tipo de errores se llama un error de tipo. Este error que nos arroja aquí es un error de tipo, ya que la función ndim entrega un valor entero. La función ndim entrega un valor entero. Entonces nos dice que si la función ndim entrega un valor entero, no hay necesidad de llamar un valor o un objeto dentro de esa función. Es decir, no hay necesidad de colocar ese paréntesis. Si se lo quitamos y lo ejecutamos,
ya ese error se quita. ¿Listo? Dimensionamiento de la arquitectura. Ya ese error se quita. ¿Listo? Bien, vamos aquí con nuestro arreglo número 2. Para el arreglo número 2, entonces, vamos a hacer lo que nos muestra nuestra página, que es cambiarle el dimensionamiento a un arreglo. ¿Listo? Y vamos a hacerlo de manera sencilla. Tal vez aquí, pues con el fin de enfatizar ese cambio de dimensiones, se coloca una dimensión un poco exagerada. Ya que entendemos el concepto, vamos a hacerlo con un cambio de dimensionamiento más corto, más pequeño. Para esto, entonces, voy a utilizar un arreglo de 4 números, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Un arreglo de 4 elementos. Y acuérdense que tenemos aquí los valores, ¿no? Si yo coloco coma y estoy dentro del paréntesis de la función array, significa que puedo colocar alguna característica de los datos o puedo modificar alguna característica de este conjunto de datos, ¿cierto? Una de las características puede ser el tipo de dato que va a estar almacenando. Nosotros aquí ya utilizamos la función de type, creo que la usamos, no, usamos fue la función, una función npaint, ¿no? Ya utilizamos la función npaint para decir que cada uno de estos datos va a ser almacenado en una sección de memoria de 16 bits, ¿cierto? Aquí estamos cambiando una de las características de nuestro arreglo, ¿cierto? Si yo imprimo el arreglo, bueno, no pasa nada. Vamos a darle int a nuestro arreglo 2. Si yo imprimo nuestro arreglo 2, vamos a ir aquí. Y así. Vamos a ir a nuestro arreglo 2. Cuando yo imprimo nuestro arreglo 2, pues cada uno de los valores de ese arreglo va a venir almacenado en una sección de memoria que va a almacenar valores enteros y tiene capacidad de hasta 16 bits. ¿Vale? Otra de las cosas que podemos hacer al crear nuestro arreglo, nuevamente vamos a imprimirlo por acá para ver que no cambia. Otra de las características que podemos cambiar es la dimensión del arreglo, ¿cierto? El dimensionamiento del arreglo. Entonces aquí voy a cambiar la dimensión del arreglo. Vamos a cambiar la dimensión del arreglo. Ya no vamos a hablar del tipo de datos que se va a almacenar en cada uno de los elementos, sino que ahora vamos a utilizar una de las características de la función array. Voy a quitar la coma por un momento y la voy a volver a colocar. Voy a colocar otra vez la coma para que se me despliegue esta ventana que tenemos aquí. Miren, esta ventana, si ustedes le dan coma y esperan por un momento, se van a dar cuenta de esta ventana que tenemos aquí. Miren. Y esa ventana resulta que nos muestra alguna información que podemos utilizar dentro del paréntesis, ¿cierto? Dentro del paréntesis podemos utilizar alguna información. Podemos modificar el tipo de dato, que eso lo hicimos aquí con np.int. También vamos a ver ahorita otra forma de cambiar el tipo de dato, es decir, usando la función dtype. Podemos cambiar el orden. El orden hace referencia a la manera en la que se van a almacenar los datos. Al inicio de la programación se utilizaba un lenguaje que se llamaba Fortran. Este lenguaje almacenaba los arreglos, es decir, almacenaba las matrices, primero indicando las columnas y luego indicando las filas. Nosotros, si ustedes recuerdan, la parte de arriba, vamos por acá. Cuando realizamos slicing, primero indicábamos las filas y luego indicábamos las columnas, ¿no? Fortran lo hacía al revés. Fortran indicaba primero las columnas y luego las filas. Resulta que aquí, con NumPy, nosotros podemos decirle cuál es el orden que le queremos dar. Si queremos darle un orden de acuerdo a la programación en Fortran o le queremos dar un orden de acuerdo a la programación en C. C es otro lenguaje que utiliza precisamente para los arreglos, utiliza primero el direccionamiento de filas y luego el direccionamiento de columnas. Si ustedes llegan a ver dentro del aprendizaje en Python o en NumPy, llegan a ver algo que diga algo así como los arreglos de Python o los arreglos de NumPy son arreglos que se basan en el lenguaje de programación C o C++ o se basan en los arreglos de C, los arreglos del lenguaje C. Esto indica que utilizan primero la descripción de las filas, primero se apunta a las filas y luego se apunta a las columnas. Bueno, tenemos otro tipo de funciones, copy, subvoc. Aquí está nuestra función ndemin. Entonces, esta es otra de las características que podemos cambiar aquí en nuestros datos, ¿no? Entonces, nos vamos con esa característica, ndemin. ¿Qué dice de ndemin? Resulta que dice que es un tipo de dato entero. Entonces, vamos a colocar nuestro argumento o nuestra característica ndemin debe ser almacenada como un valor entero. Entonces, vamos aquí a hacer uso de ndemin, ¿listo? Voy a quitar este recuadro simplemente dándole escape, quito ese recuadro. Y aquí, dentro de la coma, acuérdense que ese recuadro salió cuando coloqué la coma y esperé con el cursor un momento a que se
apareciera, ¿no? Entonces ahora voy a colocar el valor n de min, ¿cierto? En la parte de abajo de ese recuadro de ayuda nos dice, bueno, nos da precisamente un menú de ayuda indicándonos cuáles pueden ser los posibles datos que pueden ir dentro o las características que pueden ir dentro de un paréntesis. Si tenemos la función array, primero va el objeto. El objeto va a ser pues nuestra lista o nuestra tupla o nuestro conjunto de datos. En este caso es esta lista, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Primero va el objeto. Separado por coma, podemos colocar el tipo de dato que nosotros vamos a asignarle. Por ahora no utilizamos esto. Por defecto, trae none. Podemos realizar una copia, ¿sí? Decirle que sí, queremos hacer una copia. Podemos utilizar un ordenamiento por filas o por columnas, bien sea por Fortran o por C. Aquí colocándole la K, creo que se inclina por Fortran. Suboc, bueno, no recuerdo qué es Suboc, no recuerdo qué es like, pero sí n de min. N de min le da el dimensionamiento al arreglo, n de min igual a 0. Aquí nos dice que n de min debe ser de tipo entero, entonces vamos a utilizar n de min con un igual para darle el dimensionamiento a ese arreglo. Vemos que el arreglo es de dimensión 1, ¿cierto? Es una lista de números, es de dimensión 1. Voy a colocarle un arreglo de dimensión 2, ¿vale? Voy a colocarle n de min 2 y vamos a imprimir ese arreglo. Vamos a ver, bajamos. Entonces, cambiamos. Tenemos el arreglo 2, ¿cierto? El arreglo 2, 1, 2, 3, 4. Y ahora le vamos a cambiar la dimensión al arreglo. Dijimos que tomamos esos mismos datos, pero ahora le colocamos n de min 2, diciendo que el dimensionamiento de ese arreglo es de 2. Un dimensionamiento de 2, ¿vale? ¿Qué pasa si yo hubiera utilizado la función shape? ¿Se acuerdan de la función shape? Min r2.shape. ¿Qué me muestra la función shape? Me muestra el tamaño del arreglo, ¿no? El tamaño del arreglo. El tamaño en filas y columnas. Si ustedes se dan cuenta, aquí cambió la dimensión del arreglo, ¿cierto? ¿Cuántas filas tendrá este arreglo? Y de acuerdo al número de elementos de esa fila, ¿cuántas columnas tendrá ese arreglo, ¿no? Bueno, antes de ejecutar la función shape, quiero hacer lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros colocamos la función shape, abrimos y cerramos paréntesis? Miren, abrimos y cerramos paréntesis, porque resulta que es que no me acuerdo si la función shape va con paréntesis abierto o cerrado. Realmente yo no me acuerdo. Voy a colocarla con paréntesis, que caramba, o sea, miremos a ver qué pasa. Y resulta que me arrojó un error, ¿cierto? Bueno, me arrojó un error, no pasa nada. Sé que el error está ahí en shape. Dice que shape me entrega una tupla. Shape me entrega un par de elementos fila, columna, como una tupla, pero no hay necesidad de colocar valores en shape, no hay necesidad de colocarle argumentos. Yo ya sé que ese es el error, entonces voy a quitar ese paréntesis y voy a llamar nuevamente a la función shape. Vamos a ver. Colocarle aquí más bien print tamaño o filas y columnas. Así, tamaño en filas y columnas. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Entonces, con la función shape, miren que nos dice que el tamaño en filas y columnas es de una fila, 4 columnas. Cuando nosotros le cambiamos la dimensión a nuestro arreglo, el arreglo de dimensión 1, cuando nosotros le cambiamos el dimensionamiento al arreglo, pasamos a colocar esos elementos que estaban en una sola fila o en una sola dimensión, en un arreglo de una sola dimensión, lo cambiamos a 2 dimensiones. Ahora ya podemos tener una fila, que es todo ese conjunto de datos. ¿Cuántos elementos tiene esa fila? Tiene 4 elementos. Ese es el número de columnas. Entonces decimos que nuestro arreglo es de una fila, 4 columnas, ¿sí? La función shape nos entrega esos valores de fila y columna en paréntesis circular. Acuérdense que los valores en paréntesis circular se llaman tuplas, ¿no? En Python se llaman tuplas. Es por eso que ahorita el error nos decía que esta tupla no necesita colocar algún valor llamable, es decir, no necesitamos colocar al valor de shape, no necesitamos colocarle paréntesis abierto y cerrado, no necesitan argumentos. ¿Listo? Bien, ejecutamos nuevamente y ahí tenemos el tamaño en filas y columnas de nuestro arreglo. Bien, y esa sería la siguiente parte. Pero acuérdense también que nosotros nos estamos guiando de la página oficial de NumPy. Yo no la tengo acá. Me disculpo enormemente con ustedes. Voy a colocar aquí la página oficial de NumPy, ¿no? Acuérdense que ustedes pueden colocar ahí en su link de búsqueda, pueden colocar NumPy Python, ¿cierto? Si ustedes colocan en Google, colocan NumPy Python, el primer link de resultados, o el primer resultado que nos arroja, es la página numpy.org. Miren que aquí está numpy.org. Entonces podemos acercarnos a esa página numpy.org y cuando la abrimos, sorpresa, tenemos aquí nuestra página NumPy. También podemos cambiarle la traducción, como ustedes se sientan más cómodos. Tenemos la página de numpy.org, ¿de acuerdo? Para irme a la sección de la documentación que estamos siguiendo,
voy a irme aquí. Bueno, voy a copiar primero que todo esta página, control C. Voy a ir aquí a Colab. ¿Listo? Voy a ir aquí al Colab y lo que voy a hacer es colocar aquí el link de esa página. Este link está aquí. Vamos con insertar enlace. ¿Sí? Colocamos aquí este link, texto del enlace. Voy a colocar aquí página oficial NumPy. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí la página oficial de NumPy. La página oficial apunta hacia numpy.org. ¿Listo? Cuando ejecute, entonces simplemente ya usted, aquí voy a darle control S. Ya usted en la página de Colab simplemente le da clic ahí y se despliega la página oficial de NumPy. ¿Listo? Pero dentro de esta página oficial voy a irme a la sección de documentación. Voy a tomar ahí la parte de documentación y voy a hacer referencia al API Reference. ¿Listo? Si usted está mirando la página en español, entonces va a verlo como referencia de la API. Voy a darle clic ahí, referencia de la API, y me despliega esta página que tenemos acá. Esta es la página que hemos estado siguiendo, ¿no? Voy a copiar esta página, control C, me voy a ir nuevamente aquí al Colab, ¿sí? Voy a ingresar acá, voy a insertar un nuevo enlace. Aquí vamos a pegar control V, voy a pegar acá la dirección de esa página y aquí voy a colocar como un texto del enlace. Coloquemos referencia a la documentación. Referencia a la documentación. Entonces, ya tenemos aquí un link que si le damos clic ahí a referencia a la documentación, nos va a llevar a NumPy Reference, que es precisamente esta página que estamos apuntando. Número de referencia, bueno, aquí la traducción al español habla de número de referencia. En inglés nos muestra como NumPy Reference o NumPy Reference. Voy a colocar esto, voy a guardarlo, control S, para que ustedes ya puedan acceder ahí a esa página oficial. ¿Sí? Me voy a venir aquí al final, dimensionamiento del arreglo. Vamos a la página de NumPy. Y se acuerdan que empezamos con la primera parte, el arreglo n-dimensional. El arreglo n-dimensional nos mostraba aquí un ejemplo de algún código para crear nuestro arreglo, para ver el tipo de dato, para ver el tamaño, para ver cuál es el tipo de dato que está almacenándose en cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos se va a estar almacenando en un espacio que es un entero de 32 bits. Nosotros utilizamos un entero de 16 bits, pero también podemos cambiarle el tipo de dato. Ahorita miramos cómo. Hemos hecho index apuntando hacia una posición fila-columna y por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Y por aquí, de acuerdo a ese slicing, a ese seccionamiento de datos, podemos hacer ese seccionamiento de datos y asignárselo a alguna variable. Entonces aquí se le asigna ese seccionamiento de datos a la variable y, se cambia el valor de y, esto ya lo hicimos, ya cambiamos un valor de nuestro arreglo de datos, vimos que también cambia el arreglo cuando cambiamos un dato de nuestros datos seccionados. Ese cambio afecta también a la matriz original o al arreglo de datos original. Esto tenemos, bueno, y empezamos a crear arreglos. La verdad, lo importante de esta librería, la primera parte importante de esta librería es que nos va a permitir crear arreglos de n dimensiones. Nosotros podemos decirle de qué dimensión queremos crear el arreglo. Pero, pues imagínense que nosotros no tengamos el tiempo o la capacidad de cada uno de estos arreglos, irlos llenando, ¿no? Ir llenando cada uno de esos arreglos y, por ejemplo, decimos que el arreglo es de una dimensión tremendamente grande, por ejemplo, 1000 filas, 8 columnas, como les decía hace un momento, ¿no? Supongamos que tenemos un arreglo de 1000 filas y para crear un arreglo con 1000 filas, pues eso sería demasiado extenso y más si tenemos que colocarle los valores a cada una de esas filas. Si los valores ya están creados, pues simplemente llamamos esos valores y los cargamos acá. Pero si no, si lo que queremos es crear el espacio de esos valores, entonces podemos utilizar, la función NDArray. Permítanme ver si lo vemos por acá, si vemos un ejemplo. Me pasé. Indexación de matrices. Bueno, NDArray. Vamos a darle clic acá. Bien. Entonces, con la función NDArray, numpy.ndarray, nosotros podemos decir cuál es el tamaño que queremos darle a nuestro arreglo. Queremos crear un arreglo de 1000 por 8, ¿cierto? Podemos decirle cuál es el tipo de dato que va a almacenarse, cuál es el espacio de información o el buffer, serían los valores que van a almacenarse. Voy a bajar un poquito por acá para ver un ejemplo del uso de la función NDArray. Entonces, me voy aquí con el uso de la función NDArray. Si yo quiero crear un arreglo de, por ejemplo, X filas por Y columnas,
puedo utilizar la función ndArray y dentro de los argumentos de la función ndArray le digo que el tamaño, el shape, es de 2 por 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, ¿cierto? Esa es una de las cosas que puedo hacer. Puedo decirle también que el tipo de dato es flotante, es decir, los datos que van a almacenarse en el arreglo, si son 2 filas por 2 columnas, cada uno de esos elementos puede ser un tipo de dato flotante. Que la manera en la que voy a hacer el ordenamiento es con el lenguaje Fortran, por eso va la F acá, es con el lenguaje Fortran y ya, listo. Pregunta. Tal vez, sí, sí. Profe, si, por ejemplo, una columna es flotante y la otra numérica, ¿ahí también se lo especifico? Bueno, de hecho, el tipo de dato que manejan los arreglos de NumPy es uno solo para cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, si tengo un conjunto de datos en el que una columna es entera y la otra es flotante, y tengo que manejar ambos conjuntos de datos. Por ejemplo, descargamos los datos de una página oficial y la columna 0 es entera y la columna 1 es flotante. Entonces, lo que hago para manejar todos los datos es manejarlos con el tipo de dato más general, el tipo de dato más amplio, que es flotante. Porque si lo manejo como entero, y los valores flotantes, si lo manejo como entero, los valores flotantes, o sea, los datos que vengan con los puntos decimales, se van a perder, se va a perder esa información que tenga punto decimal. Mientras que los valores enteros, cuando los paso a valores flotantes, simplemente llenan los puntos decimales con 0. No se pierde información que venga con el tipo de dato flotante. Entonces, si por ejemplo su merced se llega a encontrar con datos enteros y datos flotantes y ambos los tiene que trabajar en un arreglo de datos, manéjelos o conviértalos todos a flotantes. Trabájelos todos como flotantes para que no pierda información. ¿Listo? Sí, profe, otra pregunta, pues no sé si es como tonta, pero todo esto lo estamos basando en matrices de números, numéricos, nunca string, ¿cierto? Sí, es correcto. También podemos trabajar aquí string, también se puede trabajar string. Sin embargo, NumPy es la descripción de trabajar datos numéricos, numerical Python. NumPy habla de trabajar datos numéricos, pero también podemos crear arreglos con cadenas de caracteres en NumPy, también se pueden crear esos arreglos. Sin embargo, para la ciencia de datos, nosotros no vamos a analizar, de manera directa diríamos que no vamos a analizar los caracteres. Lo que vamos a hacer es una caracterización de esos caracteres, es decir, vamos a pasar esos datos que vienen en cadenas de caracteres, los vamos a pasar a una representación numérica para que a esos valores numéricos sí les podamos extraer la información estadística, medias, varianzas, percentiles, etcétera. ¿Listo? Por eso pasamos esos valores a numéricos. Podemos crear arreglos, cadenas de caracteres, pero tal vez no tendrían aplicación directa en la ciencia de datos. ¿Vale? Perfecto, gracias, profe. Listo, vale, con gusto. Entonces, bueno, la función ndArray nos permite definir o crear un arreglo del tamaño de filas por columnas que nosotros queramos. ¿Listo? Bien, si nosotros tenemos los datos, si se tienen los datos, se pueden asignar con la característica buffer. Con la característica aquí de buffer, simplemente le asignamos los datos a nuestro arreglo, ¿no? Esta función ndArray trabaja diferente que la función array, la función que tenemos aquí, la función array. ¿Listo? Voy a utilizar aquí dimensionamiento del arreglo, voy a utilizar acá texto ndArray. Abrimos y cerramos paréntesis. Bien, entonces nos vamos con la función ndArray, esta que tenemos acá, ¿vale? Lo primero que vamos a crear es un arreglo n-dimensional y vamos a colocarle el tamaño con la característica shape. Entonces aquí voy a irme a esta celda de código, voy a colocarle, vamos a colocarle así, AR, que es el arreglo que hemos venido trabajando. AR, entonces vamos a utilizar una función de NumPy, np, punto ndArray, una función de NumPy que se llama ndArray, ¿no? Cuando nosotros colocamos el punto, nos sale la ayuda. Si nosotros sabemos que la función inicia con la letra n, pues colocamos la n. Y eso nos va a dar un conjunto de herramientas. Con nd podemos ver cuáles son las diferentes funciones que se pueden utilizar. Aquí vamos a utilizar ndArray, entonces voy a seleccionar esa con enter, selecciono la función a utilizar, np.ndarray, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y adentro voy a decirle cuál es el tamaño del arreglo. Para esto voy a decirle que quiero acceder a la característica shape, ¿listo? Cuando nosotros escribimos shape, aquí la ayuda automáticamente nos dice que podemos asignarle un shape, un tamaño, con el igual, colocándole aquí un igual, entonces shape igual. Recuerden que la característica shape está dada como una tupla, es decir, debo envolverla en paréntesis circular. Entonces aquí quiero crear un arreglo, por ejemplo, quiero crear un arreglo de 3 filas y 2 columnas. Entonces le coloco 3,2, ¿vale?
Aquí estoy creando mi arreglo de 3 filas, 2 columnas. Voy a imprimir ese arreglo. Imprimamos el arreglo. Vamos a ver qué nos sale. ¿Cuál es la ejecución? Resulta que no le hemos dado valores al arreglo. Lo único que hicimos fue crear un espacio con 3 filas y 2 columnas. Cuando vamos a imprimir el resultado de ese arreglo, pues imprimimos 3 filas, o vemos 3 filas, 2 columnas, y los valores que hay ahí, los elementos de cada una de esas, cada uno de los elementos de esas filas y columnas, realmente pueden llegar a ser valores aleatorios o pueden ser valores que se acercan a cero. Aquí el primer valor se acerca mucho, mucho, mucho a cero, ¿sí? No es cero, pero sí se acerca a cero. ¿Qué significa cuando yo tengo un número con la letra E? Miren, aquí este número tiene la letra E, tiene un menos y tiene después otro numerito, ¿sí? ¿Qué significa eso en Python o en cualquier lenguaje de programación? Cuando nosotros hablamos de notación científica, en notación científica procuramos trabajar. En notación científica nosotros procuramos trabajar todos los números grandes diciendo cuál es la cantidad de ceros que tienen. Por ejemplo, si yo hablo del número 1200, para hablar de 1200, entonces yo realmente tomaría este número con la cantidad de ceros que tiene en su multiplicación, pero el primer valor al cual apuntaría es al primer dígito y el resto los trataría como si fueran valores decimales. Hablar de 1200 implicaría hablar de 1, 2 y 3 ceros, pero 1,2 tendría que multiplicar este valor por 1000, 1, 2, 3. Cuando yo tomo el 1,200 y lo multiplico por 1000, en este caso estoy estoy apuntando al valor 1200, ¿no? 1,200 por 1000 es 1200, es este valor de 1200. Entonces puedo decir que es 1,200, pero como los ceros después de una coma, los ceros al final después de una coma, son equivalentes a los ceros a la izquierda antes de una coma, puedo quitar esos ceros, también puedo quitar esos ceros, y aquí el número podría ser 1.2 por 1000, que es igual a 1200. 1,2 multiplicado 1000, 1.2 por 1000 es igual a 1200. Generalmente el 1000 no se trabaja tal cual así como un 1000, 1,2 sino que para hablar del número 1000, se habla de un número que tiene base 10 y exponente con la cantidad de ceros que se trabaja, ¿cierto? Entonces, para hablar del 1000, decimos que es base 10 con un exponente del número de ceros, es decir, 10 elevado a la número de ceros que vamos a tener ahí en ese valor. Entonces, un 1, 3 ceros, vamos a tener aquí 3 ceros, entonces lo elevamos a esos 3 ceros. Esto es lo que nos muestra la notación científica. Puedo tomar 1200 como 1.2 por 10 a la 3. Pero esto cómo se ve o qué tiene que ver esto con la representación numérica que tenemos en NumPy. Resulta que en esta representación numérica no coloca el 10 elevado a la 3, sino que coloca la letra E en vez de el 10 elevado a la 3. Es decir, nosotros lo vamos a ver como un 1,2 y en vez de colocar el por 10 elevado a la 3 o por 10 simplemente, en vez de colocar por 10, coloca la letra E. ¿Listo? Entonces colocamos 1.2 E y no se coloca esta casita que indica que vamos a elevar el número a ese exponente, ¿no? Que vamos a elevar el 10, la base 10, la vamos a elevar al exponente 3, sino que simplemente se coloca el 3. 1.2 E3 correspondería a 1200. O sea, teniendo en cuenta que aquí, este número que está aquí, utiliza la misma notación, voy a colocarlo acá. Ese número que está acá, 2.4326, utiliza esta notación. Esto hace referencia a que el número que estamos trabajando es 2. Aquí el punto en la notación se utiliza como punto, ¿no? La coma se utiliza como un separador. Entonces aquí, ya que sabemos eso, voy a cambiar la coma por un punto, la coma por un punto y la coma por un punto. Porque la coma la trabajamos nosotros en programación como si fuera un separador. Entonces, 2.43, no sé qué, E menos 316 es 2.43, 226, no sé qué, multiplicado 10 elevado a la, elevado 10, multiplicado 10 elevado a la menos 316. ¿Qué significa cuando elevo 10 a un número negativo? Significa que se está dividiendo por 10, que realmente aquí no estoy multiplicando, sino que lo que estoy haciendo es dividiendo por 10 elevado a un número positivo, ¿cierto? Esto es lo que significa este menos 316, que estoy dividiendo por 10 elevado a la 316. O sea, estoy dividiendo por un 1 seguido de 316 ceros. Este número que está acá es un, es un número muy pequeño. Es un número muy pequeño que se acerca a 0. Casi siempre
si nosotros vemos un número muy pequeño que se acerca a 0, lo vamos a tratar como si fuera un número igual a 0. ¿Listo? Desde el punto de vista de la programación, este número se acerca mucho a 0. Utiliza esta notación porque para llegar al 0 utiliza un método de programación por métodos numéricos, ¿no? Para aquellas personas que han estudiado métodos numéricos, se llega a este 0 utilizando algunos métodos numéricos. Por eso es que después de cierta cantidad de ceros, ya se dice que efectivamente se llegó al 0, o estamos tomando aquí el 0 después de cierto error. Este valor que está aquí es demasiado pequeño, es muy, muy, muy pequeño, acercándose al 0. En otros valores tenemos el 0 como 0.0 por 10 elevado a la 0, o sea, 0 por lo que sea, nos va a dar 0. Los otros valores sí van a ser 0, ¿listo? Bueno, entonces tenemos aquí en nuestro arreglo con la función n de array, hemos creado un arreglo de 3 filas, 2 columnas, y se me fue la mano. Qué pena con ustedes, no me había dado cuenta de la hora. Discúlpenme, voy a guardar esto y dejemos por acá. Qué pena con ustedes, no me había dado cuenta de la hora. Nos vemos nuevamente mañana. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Un excelente día para todos. Gracias, buen día.